Shalom, saludos y bendiciones, hermanos y hermanas. Bienvenidos donde quiera que estén en el mundo a este interesante podcast. Y como siempre, una muy cálida bienvenida para ti, Baruch. Contento de que tú y tu familia estén a salvo en Israel. Nos sentimos muy seguros aquí. Israel está haciendo un trabajo maravilloso junto a los Estados Unidos. Lo que nos preocupa es que se haga justicia al pueblo iraní, que les llegue la libertad. Ellos han sufrido por demasiado tiempo. 47 años de tiranía. Así que estamos felices porque están pasando cosas. Amén, amén. Y sabes, solo para que nuestros espectadores sepan, antes de empezar a grabar, Baruch me envió un video que él mismo tomó fuera de su apartamento, con una lluvia de misiles cayendo encima de su barrio y el domo de hierro interceptando estos misiles. Y eso es algo que realmente mucha gente en el occidente no tiene ni idea. Hemos visto reportes, por supuesto, de que algunos misiles han penetrado el domo de hierro, por lo que siempre estamos orando por ti y tu familia, y estamos contentos de que Israel esté saliendo fuerte en todo esto, Baruch. Así que alabamos a Dios por eso. Gracias, Cristian. El tema, por supuesto, como pueden ver aquí, es ¿por qué serás odiado? Puede sonar un título tal vez un poco sombrío, pero tendrá mucho sentido cuando empecemos a mirar las Escrituras. Vamos a empezar con un corto video y luego haremos un breve comentario sobre ese video. Lo pausaré para oír los comentarios de Baruch y luego pasaremos de lleno a un estudio profundo de la Escritura. Empecemos entonces con este video. Bien, antes de darle play, seguramente algunos reconocerán a este caballero. Su nombre es Jelly Roll y lo hemos visto dando un discurso de aceptación en los Grammys 2026. Él le da la gloria a Dios. Y mira, su conversión podría ser genuina. Dios conoce los corazones. Y como la Biblia dice, por nuestro fruto nos conocerán. Sin embargo, cuando él hace esta declaración sobre Jesús, quiero que todos presten mucha atención a alguien que está aplaudiendo realmente fuerte en la audiencia. Su nombre es Reba McEntire, una artista de música country muy popular en Estados Unidos, que afirma ser cristiana, pero veamos el video primero, para luego hacer algunos comentarios. Y quiero decirles ahora mismo, Jesús es para todos. Jesús no es propiedad de un partido político. Jesús no es propiedad de ninguna disquera. Jesús es Jesús y cualquiera puede tener una relación con Él. Entonces, vimos a esa señora y te daré la palabra para tus comentarios, Baruch, pero, como dije, mucha gente puede reconocer a Reba McEntire y ella se ha convertido, a pesar de hacerse llamar cristiana, en una gran defensora de la comunidad LGBTQ. De hecho, la llaman un ícono gay. Ella ha respaldado abiertamente que sujetos disfrazados de mujer, los llamados drag queens, le lean libros a niños en las escuelas y bibliotecas. Aparentemente, incluso dijo, Dios bendiga a estos hombres si quieren usar tacones altos. Vamos a detallar luego por qué quise compartir este clip en particular, pero antes quisiera oír tus comentarios sobre esto, Baruch. Bueno, como señalaste, la gente necesita entrar en acuerdo con la Escritura, y obviamente esta persona, Reba McEntire, no está de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice sobre la homosexualidad y el lesbianismo. Vemos muy claramente en la Escritura que está prohibido que un hombre use ropa de mujer o una mujer use ropa de hombre. Todo eso es una violación. Pero la verdad es que a ellos no los dirige la verdad, los rigen sus emociones y lo que es popular. Como dice Pablo, si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Así es. Y aquí vemos a una predicadora muy conocida. Su nombre es Paula White. Y solo para dar un contexto breve a lo que veremos, lo que ella está haciendo allí es pedir $100,000. O de lo contrario no oraría ni impondría las manos sobre la gente. Yo personalmente le diría, genial, ni te atrevas a tocarme. Pero la razón por la que esto es un problema es que debemos recordar que esta es la mujer a la que Donald Trump llama su pastora. Es la misma persona que afirma haber estado en el cielo y haber visto a Dios cara a cara. La misma persona que afirma que todos somos pequeños dioses. Y con todo, parece ser la consejera espiritual principal del presidente de los Estados Unidos. Veamos el video. ¿Quieres una bendición? Porque te estoy diciendo que hay una unción y un derramamiento ahora mismo. Quiero $100,000 en mis 3 sobres. No me voy a mover ni a imponer manos.
No voy a imponer manos. Bien, antes de leer la escritura, Baruch, creo que es importante dejar claro por qué estamos mostrando estos videos. Estos son los tipos de cristianos falsos y mensajes falsos que al mundo le encanta oír, ¿de acuerdo? Incluyendo a otros engañadores como Kenneth Copeland, Benny Hinn, Jesse Duplantis, Guillermo Maldonado, Cash Luna, quienes prometen que todos sus seguidores serán ricos. La clave es que no es el mismo evangelio, no es el mismo Yeshua o Jesucristo. Y no hay mención de pecado ni arrepentimiento en sus mensajes. Todo eso brilla por su ausencia. La gente puede aplaudir en los Grammys, decir que aman a Jesús, pero cuando hablas las verdaderas palabras de Jesús y de su evangelio, entonces verás su verdadero fruto. Veremos si las máscaras realmente se caen. Creo que Jesús nunca ocultó nada. Él no prometió que la vida es color de rosas, ni que no habrían pruebas ni persecuciones. Él fue totalmente transparente sobre lo que realmente significa ser cristiano o ser un discípulo de Cristo. Ahora vamos a leer algunas escrituras para ver lo que la palabra de Dios nos dice. Pero ¿tienes algún otro comentario previo a eso, Baruch? No, creo que este es un tema muy importante y es algo que hoy se ignora mucho. El hecho de que por causa de nuestra fe seremos odiados por todos. Bien, empecemos con Juan 15 del 18 al 20, pero antes de iniciar la lectura, por favor quédense hasta el cierre del programa, porque vienen muy buenas noticias al final. ¿Ok? Leemos. Si el mundo los odia, sepan que me odió a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como suyos, pero porque no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije, el siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si cumplieron mi palabra, también cumplirán la de ustedes. Tus comentarios, Baruch. Bueno, primero que nada, no solo seremos odiados, sino que, como dice al final de ese verso, también seremos perseguidos. Y creo que esto es algo que muchos que enseñan sobre los últimos días ignoran. Cuando miramos la palabra de Dios, y seamos específicos, cuando miramos el libro de Apocalipsis, allí dice una y otra vez que aquellos que aman a Cristo, que le sirven, que creen en Él, van a ser perseguidos y van a sufrir. Algunos incluso serán ejecutados por causa de su fe. Debemos tener un entendimiento bíblico de lo que la iglesia va a experimentar en los últimos días. Correcto, gracias. Lucas 6:26. Jesús advierte, «Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque sus antepasados trataron a los falsos profetas de la misma manera». Esta advertencia indica que la popularidad en el mundo o en las iglesias falsas a menudo indica una vulneración de la verdad, ya que los verdaderos creyentes deben esperar una oposición similar a la que enfrentaron los profetas genuinos y Jesús. Tus comentarios, Baruch. Bueno, ciertamente muchos están comprometiendo sus principios bíblicos hoy en día dentro del cuerpo de creyentes, y uso ese término en el sentido más amplio. Y esto se debe a lo que Pablo enseña sobre la separación que vendrá. Él usó la palabra apostasía, que significa apartarse de la verdad, abandonando la fe para abrazar lo que ya comentamos, la perspectiva del mundo. Esto está ocurriendo en iglesias hoy. Es muy trágico, es triste y desagradable para Dios. Pero debemos entender que es algo que va a pasar, está pasando y debemos mostrarnos diferentes a aquellos que van en contra de la verdad de Dios. Correcto, gracias. Leamos ahora Santiago 4:4. Adúlteros y adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Bueno, creo que muchas veces vemos a gente que quiere ser aceptada por el mundo y para lograrlo comprometen sus valores apartándose de lo que la Biblia dice, de sus enseñanzas más fundamentales. Cuando queremos ser amados por el mundo, como dice este verso, nos convertimos en enemigos de Dios. Creo que son palabras realmente sobrias. Son términos que Dios eligió para que entendamos que cuando somos celebrados por la sociedad, nos hemos vuelto enemigos de Dios. Son términos muy, muy fuertes. Correcto, gracias. Segunda Timoteo 3:12, sí. Y todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución. Aquí de nuevo, esto es lo que debemos esperar, Cristian. Esto es algo que va a caracterizar a la verdadera iglesia en los últimos días. Vamos a ser odiados, como lo enfatiza este video. Y también seremos perseguidos. Insisto, esto significa ser arrojados a la cárcel, pasar tiempos muy, pero muy difíciles e incluso llegar a perder nuestra vida. Es así. Primera a los Corintios 4:13. Cuando nos calumnian, suplicamos. Nos hemos convertido y seguimos siendo como la escoria del mundo, el desecho de todo. Es asombroso entender cómo nos considera la gente del mundo que odia a Dios. Tus comentarios, Baruch. De acuerdo, lo que encontramos aquí son palabras muy fuertes, que somos basura, somos la escoria. Así es como el mundo ve a la verdad de Dios. Sienten una gran antipatía contra Dios, contra su palabra y contra su carácter. Por lo tanto, cuando un creyente comienza a demostrar el carácter de Dios, y a eso hemos sido llamados, eso es lo que la Escritura comunica cuando dice que fuimos creados a su imagen, porque ciertamente no significa que nos parezcamos a Dios, sino que estamos llamados a reflejar su moral, su ética, su justicia. Cuando vivimos así, el mundo nos odiará, nos perseguirá y veremos que comenzaremos a sufrir. Así que estamos viendo que la iglesia está pasando por un tiempo de persecución y sufrimiento hoy en día más que nunca antes. Correcto, gracias. Ahora tenemos un pequeño resumen. No es nada nuevo, esto aumentará. Pero aquí tenemos un pequeño panorama. Es una lista de cómo se cree que murió cada apóstol por causa de la predicación del Evangelio, según la tradición y algunos relatos históricos. Un pequeño resumen. Santiago, hijo de Zebedeo, decapitado por Herodes Agripa en Jerusalén el 44 después de Cristo. Pedro, crucificado cabeza abajo en Roma bajo Nerón. Andrés, crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia. Tomás, asaltado y apuñalado en India. Felipe, crucificado cabeza abajo en Asia Menor. Bartolomé, desollado vivo y decapitado en Armenia. Mateo, muerto por espada o lanza en Etiopía. Santiago, hijo de Alfeo, lapidado y apaleado hasta la muerte en Jerusalén. Simón el Celote, aserrado por la mitad o asesinado en Persia. Judas Tadeo, asesinado con hacha o apaleado en Persia o Armenia. Matías, quien reemplazó a Judas, decapitado o apedreado. Todo esto es notable, pero aún así, aunque esos hombres murieron estas terribles muertes, no se avergonzaron del Evangelio. Y, sabemos cuál es la recompensa, pero esto realmente nos brinda un panorama, Baruch, de lo que les pasó a los creyentes en la iglesia primitiva, y es un reflejo de lo que posiblemente sucederá en los últimos días. Tus comentarios. Sí, realmente estas cosas eran típicas para los que agradaban a Dios. Sufrían y morían. Y mientras nos movemos hacia los últimos días, no hemos llegado aún, pero las cosas están convergiendo hacia los tiempos del fin. Cuando estemos allí, veremos un aumento en la persecución y el odio hacia aquellos que ejemplifican el carácter de nuestro Señor y Salvador, el Mesías Jesús, y que caminan según los mandamientos de la palabra de Dios. Vamos a ver más y más odio hacia los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque cuando abrazamos los mandamientos de Dios, comenzamos a demostrar su carácter. Y el mundo aborrece el carácter de Dios. Correcto, gracias. Bien dicho. Un hecho interesante, más personas han muerto por Jesús, Yeshua, en los últimos 100 años que en toda la historia junta. Es un hecho interesante porque mucha gente piensa, no, esto solo pasó en los primeros días de la iglesia. Pero este es el reflejo real de lo que está pasando hoy en día y lo que viene a futuro. ¿Algún comentario? Sí, bueno, hay organizaciones que hablan de la iglesia perseguida. Lo que estamos viendo es que cada vez hay más países cayendo en esa categoría, actuando con gran hostilidad en contra del cristianismo. Así que esta estadística es muy importante porque realmente demuestra lo que otros testificarán, que la cantidad de personas muriendo por su fe está en un máximo histórico. Insisto,
Esta es una señal de los últimos días. Hay más cristianos asesinados por su fe hoy por hoy, y eso va a aumentar. De nuevo, tantas veces oímos, tranquilo, antes de que todo se ponga muy mal, vamos a ser removidos. Eso no es bíblico. Vamos a dictar un curso en el futuro sobre escatología que va a enfatizar la forma correcta de entender el rapto y los últimos días. Correcto, gracias. Juan 16:2. Esta es una escritura importante. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que ofrece un servicio a Dios. Quiero pasar la siguiente diapositiva, Baruch, y te daré la palabra para tus comentarios. Aquí a la izquierda, vemos que Jan Hus fue quemado en la hoguera por decir que Jesús es la cabeza de la iglesia y no el Papa. Creo que la gente debería reflexionar sobre eso, debido a la escritura que acabamos de ver. La sociedad pensaba que estaba matando personas en el nombre de Dios. Será un Dios terrible, pero era una acción totalmente demoníaca. Este hombre hablaba la verdad. Él decía que Jesús, como sabemos, es la cabeza de la iglesia y no el Papa, y lo consideraban por eso blasfemo. Aquí al lado vemos que tanto en China como en la Unión Soviética, cifras estimadas por estudiosos cristianos estiman que decenas de millones de personas fueron asesinadas por su fe, y esto excluye a los millones asesinados por musulmanes extremistas. Tus comentarios, Baruch. Es impactante. Todo esto simplemente confirma lo que deberíamos esperar para los últimos días. Cuando vemos estas cosas, hablar la verdad va a volverse muy peligroso. El versículo menciona las sinagogas, y quiero aclarar que la palabra sinagoga es una palabra griega que describe un lugar de reunión. Hoy en día, en el mundo, estamos familiarizados con el término sinagoga solamente como un centro judío de adoración, pero la realidad sobre este término, en el contexto bíblico, habla de un lugar de reunión gubernamental, donde se hacían cortes, se tomaban decisiones y cosas así. Y eso realmente se convirtió en una institución griega para la persecución contra aquellos que no caían en las prácticas idólatras griegas. Eso es lo que debemos esperar para los últimos días. Y creo que el término sinagoga en ese verso apunta más a gobiernos que a un centro judío de adoración. Los gobiernos serán una fuente muy grande de sufrimiento, persecución y odio contra el verdadero cuerpo de creyentes. Correcto, gracias. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Tus comentarios, Baruch. Bueno, allí queda bastante claro lo que el Mesías dice que le pasará a los creyentes. Que seremos entregados, seremos muertos, seréis odiados, y todo esto es por causa de lo que dice al final, por causa de mi nombre. Y de nuevo, nombre es sinónimo de carácter. Será algo problemático cuando comencemos a demostrar con acciones el carácter de Dios y el carácter del Hijo de Dios. Cuando nos comportemos de esa manera, el mundo nos odiará. Y, como vemos, la amistad con el mundo nos hace enemigos de Dios, como ya dijimos. Eso se hará más y más real a medida que nos acercamos a los últimos días. Correcto, gracias. Leamos un par de versos más y luego pasaremos a las grandes noticias. Juan 3, 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica el mal odia la luz y no viene a ella para que sus obras no sean expuestas. Tus comentarios. Creo que es muy importante allí donde dice que todo el que practica el mal, porque el verbo practicar allí, practica, está en presente continuo, lo cual muestra una acción constante. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, pero esto está diciendo algo muy diferente. Está hablando de alguien que consistentemente practica el mal. Así que no creo que eso describa a un verdadero creyente. Nosotros queremos salir del mal,
Queremos salir de la oscuridad, queremos entrar en su luz admirable y queremos demostrar nuestra fe. Así que debemos preocuparnos mucho y ser precisos sobre los términos que se usan, por qué se usan de esa manera y qué nos revelan de verdad. Así que si alguien está consistentemente practicando el mal, creo que esa es una evidencia de que no ha nacido de nuevo. Muy interesante, gracias. Gálatas 4:16, Pablo dice, ¿me he convertido entonces en su enemigo al decirles la verdad? Esto es algo que también hemos notado. El Evangelio, el verdadero Evangelio, ofende a la gente. Lo hemos dicho antes. Puedes estar en una reunión social. La gente puede estar hablando de cualquier tema, o de personajes históricos, líderes religiosos, como Mahoma, Joseph Smith, Buda o cualquier religión falsa. Pero apenas mencionas el nombre de Jesucristo, o Yeshua, la gente no quiere hablar de más. Es tan obvio hoy en día que el Evangelio ofende a la gente. Tus comentarios sobre esta escritura en Gálatas 4:16, Baruch. Bueno, otra escritura que es primera de Juan habla del espíritu del anticristo y allí espíritu se refiere a carácter. Lo que vamos a ver es que a medida que nos acercamos más y más a los últimos días, el espíritu del anticristo va a dominar, especialmente en los gobiernos. Y vamos a ver un odio creciente hacia aquellos que caminan en la verdad, que demuestran el carácter de Dios, que quieren defender la moral, la ética y la justicia. Todas esas cosas van a ser atacadas por este espíritu del anticristo que va a encontrar un hogar en todos los gobiernos. E insisto en los gobiernos porque vimos una escritura hace poco que dice que seremos odiados por todas las naciones del mundo. Bueno, naciones allí es sinónimo de reinos. Así que estamos hablando de gobiernos e imperios. Y sabemos que al final el anticristo gobernará sobre toda nación en este mundo. Correcto, gracias. Llegó el tiempo de las buenas noticias. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados seréis cuando os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo por mi causa. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en el cielo es grande, pues así persiguieron a los profetas que os precedieron. Solo quiero destacar cómo empieza esto. Bienaventurados seréis, y también en rojo donde dice regocijaos y alegraos. Tus comentarios, Baruch. Bueno, algo importante es que estas acusaciones que lanzan contra nosotros son falsas. Es lo que vemos en el verso 11, que digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mintiendo es lo importante. No somos personas que abrazamos la mentira. Nosotros amamos y estamos comprometidos con la verdad de la Escritura. Y creo que cuando una persona comienza a caminar en la verdad, allí es cuando empieza la persecución. Correcto, gracias. Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Creo que la clave de esta escritura es que ahora somos ciudadanos del cielo. Pero, ¿qué piensas tú, Baruch? Sí, me gusta lo que dices. Somos ciudadanos del cielo, del reino de Dios. Y más que eso, la Escritura dice que en cuanto a este mundo, somos extranjeros, forasteros y peregrinos. Nuestra ciudadanía no tiene nada que ver con este mundo. Y en el libro de Apocalipsis vemos que hay dos grupos. Aquellos que moran sobre la tierra, ¿qué significa eso? Son los que pertenecen a este mundo. Y además vemos a los que moran en el cielo. ¿Quiénes son ellos? Son los seguidores, los verdaderos seguidores de Dios. Y vemos que aquellos que moran sobre la tierra los van a perseguir. Se van a embriagar con vino de fornicación, lo cual significa idolatría. Y todo esto está llegando a una gran convergencia de conflictos entre los hijos de Dios, también llamados hijos de la luz, versus los hijos de las tinieblas. Hacia allá se dirige este mundo, a un conflicto mayor. ¿Y sabes qué? Moriremos. Eso está bien, porque para entrar al reino de Dios, tenemos que ser resucitados. Este cuerpo, carne y sangre, no pueden heredar el reino de Dios. Así que la muerte no es un problema.
tenemos la esperanza segura de ser resucitados en el reino de Dios. Amén, bien dicho. Mateo 5, 13 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así, alumbren ustedes su luz delante de los demás, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Vemos en la Escritura que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Es una escritura muy poderosa. Tus comentarios, Baruch. Bueno, cuando leemos sobre esta lámpara, la palabra allí se entiende mejor como una menorá, que nos habla de un candelero. Muchas veces en las traducciones cuando hablan de un candelero no es realmente el término candelero, sino literalmente el término es lámpara. ¿Por qué? Bueno, una lámpara es una fuente de luz y de gloria. Y a eso somos llamados. Somos llamados a conducirnos bien. ¿Somos salvos por nuestra conducta? Claro que no. Somos salvos por la sangre del Mesías. Somos salvos porque Él entregó su vida para darnos vida eterna. Pero sin embargo, nuestra conducta es importante porque testifica de nuestra fe. Sabemos que la Escritura dice una y otra vez cuando habla a la iglesia en Apocalipsis 2 y 3, le dice una y otra vez, conozco tus obras. De nuevo, no somos salvos por las obras, pero ellas son importantes porque testifican acerca de una fe verdadera. Correcto, gracias. Así que solo como un resumen, antes de darte la palabra para tu conclusión. El odio hacia los verdaderos creyentes es real, está aumentando y, según la Biblia, empeorará considerablemente a medida que se acerca el fin de los tiempos. En última instancia, este odio es impulsado por Satanás, quien odia a Dios, y como él es el Dios en minúsculas de este mundo, Satanás controla el malvado sistema mundial que odia a Dios y a sus seguidores, como lo dice 2 Corintios 4:4. Afortunadamente, los cristianos no tienen nada que temer, porque el Señor nunca nos dejará ni nos desamparará. Los seguidores de Cristo son vencedores, como dice Romanos 8:37. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, como leemos en 1 de Juan 4:4. Antes de darte la palabra, Baruch, creo que es muy importante también compartir, o más bien advertir a la gente sobre algo que tocaste en este video, y es que tengamos cuidado con lo que oímos. Una vez más, demasiadas personas andan difundiendo mensajes falsos, como profecías que se están cumpliendo con la guerra de Irán, que si es Gog y Magog, y uno particularmente dijo que la Biblia asegura que Irán se encargará de que los Estados Unidos desaparezcan, sean removidos. No leemos nada de eso en la Escritura, pero solo tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado con lo que oímos, y debemos estar preparados para lo que viene. El mundo ciertamente nos está dando un mapa de cómo empezarán a verse los días del fin. Sin embargo, como siempre, tienes la palabra para tus comentarios finales, Baruch. Entendamos que Dios nos ama, y nos ama de manera perfecta. Él demostró su amor por nosotros, pero sin embargo, como Él nos ama, seremos realmente odiados y perseguidos por el mundo. Y pasaremos tiempos muy difíciles. Pero como señaló Christian, el Señor nunca nos dejará ni nos desamparará. Él no será descuidado con su pueblo. Y cuando el Mesías regrese por la iglesia, entendamos algo. Él va a ministrarnos. Y creo que eso es algo muy significativo. Lo vemos en Lucas 12. Entonces, Él regresará para ministrarnos. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque demuestra que vamos a necesitar su ministerio, su amor, su compasión, su sanidad. Así que ciertamente la dificultad está en el horizonte para la iglesia. Pero, sin embargo, no nos preocupamos, no buscamos evitarlo, queremos avanzar en la fe. Y, como siempre, demostrando el carácter de Dios. Ese es realmente el llamado de la iglesia. Y como he dicho muchas veces, el mensaje real para la iglesia en los últimos días es: toma tu cruz y sígueme. Vamos a ver en los últimos días a cristianos perseguidos por causa de su fe, por causa de que han abrazado la verdad de Dios. No debemos preocuparnos ni volvernos atrás, sino seguir adelante, sabiendo que cuando caminamos hacia adelante en fe, nunca caminaremos solos.
Él estará con nosotros, nos fortalecerá y hará que seamos vencedores ante todos los planes y todos los ataques del enemigo. Concluimos este video con un mensaje muy importante. Hay esperanza, hay bendición y no hay necesidad de temer.